Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Leganés, en Madrid. Nos vamos con otro vídeo para el canal. Esta vez vamos a estar tocando un tema de álgebra, un tema que es clave en el mundo de las Olimpiadas de Matemáticas, ¿verdad? Que es el tema de polinomios. Entonces, cuando empecé a preparar el tema, me di cuenta de que en una sección no me iba a entrar todo. Entonces he decidido separarlo en dos secciones. Una que es la que voy a grabar hoy, que es la de, bueno, vamos a decir polinomios en el sentido amplio de la palabra, y luego luego grabaré otro vídeo relacionado con polinomios con coeficientes enteros, que obviamente es un subconjunto de la familia de los polinomios, pero tiene propiedades que con bastante contacto con la teoría de números y tal, y suele tener sus propias técnicas y su propia manera de atacar los problemas, ¿verdad? Entonces, hoy solamente vamos a estar hablando en general de polinomios. No voy a entrar mucho en cosas teóricas, porque realmente no es tan rica la parte teórica de polinomio como la parte de resolver problemas, ¿no? De hecho, los resultados en polinomio, las cosas que se podrían probar, ¿no? En plan teoremas, lemas y esas cosas, o son muy fáciles de probar o son muy difíciles y usan técnicas de variable compleja o de matemática superior, que tampoco es el sentido de esta charla. Por tanto, lo que voy a dar es como un breve barniz de los principales términos primero y luego las principales técnicas, y como siempre la parte más importante del vídeo van a ser los tres problemas que estaremos resolviendo hoy, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar con, definiendo polinomios. Aquellos que continúen o que ya estén recibiendo clases más avanzadas, digamos, en la universidad, en la carrera de matemáticas o así, que conozcan un poco más de estructuras, pues tienen ya una manera más, digamos, rigurosa y general de definir los polinomios, ¿no? Personas que conocen lo que es un grupo, lo que es un cuerpo, lo que es un anillo, etc., pues desde luego tienen otra definición. Pero para nosotros, que en principio estamos en el bachillerato y estamos enfrentándonos a problemas de Olimpiadas, pues creo que esta es la manera más práctica de introducir los polinomios, ¿verdad? Un monomio va a ser una expresión de la forma c por x a la k. X en principio c es la variable, y bueno, c es una constante que ya veremos que puede ser real, entera, compleja, en fin. Y k, que es el exponente del monomio, es un entero no negativo, puede ser 0, 1, 2 y así, ¿verdad? Entonces, un polinomio para nosotros va a ser una suma finita de monomios, ¿vale? Una expresión de este tipo, aquí que la tenemos en el recuadro. Fíjense que, obviamente, los polinomios se pueden interpretar como funciones, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa aquí para deciros, esto es un polinomio en una variable, ¿vale? Por lo general, la variable, salvo que se indique lo contrario, la variable es real, ¿no? Esto va de los reales. En los reales, los coeficientes por lo general van a ser reales, aunque esto tiene sus extensiones a los complejos y sus consideraciones cuando tanto los coeficientes como las variables y tal son complejas. Entonces, otra aclaración es que existen polinomios en más de una variable, ¿verdad? No vamos a estar tocando esos polinomios, a pesar de que sí hay algunos problemas de Olimpiada que se pueden atacar usando polinomios de varias variables. Pero en principio vamos a estar viendo los de una sola variable, ¿vale? Los interesados ya saben que se puede ir siempre más allá, ¿verdad? Entonces, dicho esto, comencemos un poco a mencionar los principales términos y resultadillos que se pueden sacar simplemente de esta expresión, ¿verdad? Los a sub i, como veis aquí, son los coeficientes de p, ¿vale? Obviamente, como ya veremos, dependiendo dónde vivan esos coeficientes, podremos hacer unas cosas y no otras, si son enteros, si son reales, si son tal. Entonces, el conjunto de polinomios con coeficientes en a se denota por a en x. Esto es notación porque si ven, sea un polinomio en z de x, así con unos corchetes, o en r de x o en c de x. Esto lo que está queriendo decir que es un polinomio donde los coeficientes pertenecen a ese cuerpo que está ahí. Bueno, cuerpo es una estructura matemática también, no hace falta conocer, pero entiéndase
que básicamente esas son las tres variantes que vamos a estar viendo, ¿verdad? También hay veces que si se pone una n por aquí, algo como así, eso muchas veces quiere decir que el polinomio tiene coeficientes complejos y su grado es menor o igual que n, ¿vale? Entonces, eso es por si lo ven en algún momento. Si a sub n, si a sub n es 0, o sea, perdón, si este coeficiente de aquí es distinto de 0, eso quiere decir que n es el grado más, o sea, es el exponente más grande de todos esos monomios, por tanto, n se va a definir como el grado de P. La notación no la he puesto aquí, pero a mí me gusta del inglés esta, degree de P, o podéis también grado de P, o hay varias notaciones, pero bueno, el grado es eso, es el exponente más alto entre todos esos monomios. Entonces, a sub n, es este primer coeficiente de aquí, se denomina coeficiente principal o coeficiente líder, indistintamente. Si ese coeficiente es 1, el polinomio se dice que es mónico. Muchas veces veréis, sea un polinomio mónico y tal, pues eso es porque ese coeficiente es 1, ¿vale? Vamos a ver que los polinomios mónicos tienen sus consideraciones porque perdemos un gradito de libertad en muchas situaciones, ya lo veremos. Entonces, por último, a sub 0, este término que queda suelto aquí, es el término independiente y P en 0 es a sub 0. Bueno, está claro que si yo evalúo en 0 aquí, todos estos términos se hacen 0, salvo el último, que es el que sobrevive. Por tanto, los polinomios que tienen una pinta así más o menos, este valor de aquí es, en el eje de la psi, es a sub 0, que es donde corta al eje de la psi, ¿vale? Entonces, este es el término independiente. Y por último, bueno, esto es una tontería, simplemente que si yo evalúo en 1 aquí, P en 1 es simplemente la suma de los coeficientes, ¿verdad? Porque 1 a la n siempre es 1, pues P en 1 es la suma de los coeficientes. Bueno, algunas consideraciones geométricas que se pueden sacar del polinomio, que se me acaba de ocurrir que está bien, no lo he incluido en la memoria, pero bueno, son bastante claras, es que, bueno, los polinomios son funciones continuas siempre. Ya sé que continuidad es un concepto de matemática superior, pero digamos que son funciones que no dejan huecos, o a mí no me gusta decir que se pueden dibujar sin levantar el lápiz, porque eso es falso. Hay funciones continuas que tienes que levantar el lápiz para dibujarlas, o sea que tampoco es eso, ¿no? Pero, o simplemente que no puedes terminar de pintar la función y sigue siendo continua, en fin. Ese término de levantar el lápiz, eso es un matemático sensato nunca lo usaría, ¿verdad? Entonces, pero digamos que las funciones son funciones buenas, son funciones continuas, de hecho son también derivables, para aquellos que conocen el concepto de derivadas, son derivables infinitas veces, lo que a partir de un momento todas las derivadas son cero, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar hablando mucho de derivadas, de hecho, no creo, no me interesa realmente, eso es para los problemas, algunos muy complejos. Entonces, lo que sí es interesante es el comportamiento de los polinomios, ¿vale? Entonces, quizás a lo mejor bueno, vamos a eso siguiente, lo voy a contar más adelante cuando veamos el concepto de raíz y el teorema fundamental de álgebra. Entonces, esto es como una pequeña introducción. Ahora vamos a hacer una pausa y yo voy a empezar a llenar de los primeros resultados aquí y los empezamos a debatir y ya veremos cómo los vamos usando, ¿vale? Pues enseguida volvemos. Bien, vamos a continuar con las primeras propiedades y los primeros resultados de polinomios, ¿verdad? Entonces, los dos primeros están relacionados con el grado del polinomio, ¿verdad? Lo primero que vamos a tener que si tenemos dos polinomios, el polinomio suma, el grado del polinomio suma es menor o igual que el máximo del grado de los dos polinomios. En realidad no voy a demostrar ninguno de los resultados, de hecho todos son bastante sencillos de demostrar, algunos más que otros, y en general les queda como unos buenos problemas, pero este de hecho suele ser bastante evidente. Está claro que si los grados son distintos, de hecho aquí hay una igualdad. Es decir, los dos polinomios tienen grados distintos, el que prevalece es el que más grado tiene, por tanto se cumpliría la igualdad aquí. En cambio, si tienen el mismo grado, pues
Podría haber igualdad en el caso de que los coeficientes líderes no fueran opuestos, pero puede que los coeficientes líderes se cancelen y en ese caso el grado de P más Q es más pequeño que el grado de P. Por ejemplo, no sé, el grado de P puede ser X a la N y Q puede ser menos X a la N. Y el polinomio suma es el polinomio 0, que tiene grado 0. Por tanto, en efecto es una desigualdad lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, el segundo es bastante elemental también, que es el producto del grado. Se comporta un poco como logaritmo, porque el producto de los grados es igual a la suma de los dos grados. Está claro que si mi polinomio tiene grado n y el otro tiene grado m, cuando yo haga distributiva, que es como multiplicamos polinomios, pues el grado que va a salir aquí es n más m, ¿verdad? Entonces, ya este resultado sí es un pelín más complejo. Creo que la demostración puede salir por intuición. No debe ser difícil de probar. Este es muy importante. Voy a poner aquí Este es muy importante porque esta es nuestra división euclidiana para polinomios. Lo mismo que tenemos, gracias a Euclides, para los números naturales, los números enteros, lo tenemos aquí con los polinomios. Si yo tengo dos polinomios, y garantizo que el polinomio D no es 0, el polinomio 0 es el que tiene todos los coeficientes 0 y tiene grado 0, ¿vale? De hecho, no lo mencioné, pero indirectamente, desde que empezamos a lidiar con una matemática un pelín más compleja, ya sabemos que las funciones constantes son los polinomios de grado 0, ¿vale? Las funciones lineales, las rectas, bueno, las rectas que no son paralelas al eje de las x, las rectas, son los polinomios de grado 1, ¿verdad? Las parábolas son los polinomios de grado 3 y luego vienen cúbicos, así, de mayor grado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si D no es 0? Yo puedo coger y hacer una división euclidiana, una división de polinomios, y simplemente voy a tener una única, que esto es importantísimo, que es único, una única representación así, lo mismo que para los naturales. Si el 35 es 2, el 6 es 1, el cociente es 1 y el resto es 2. Y ese 1 y ese 2 son únicos. Entonces aquí pasa lo mismo, voy a tener una única representación de esta manera. Y el resto es otro polinomio, pero el grado es menor estricto que el divisor. Ya está. Esto es súper útil y lo vamos a usar en algunos de los problemas, entiendo. Y si no, pero hay que tenerlo siempre en mente de cuando estamos hablando de división de polinomios, etc. El siguiente resultado es una consecuencia de este. Besut se le conoce como teorema de Besut, pero ni eso siquiera, no hace falta ni mencionarlo, es bastante conocido. El polinomio P en X divisible por X menos A, sí, solo sí, P en A es 0. Y aquí surgen dos nuevos conceptos. El primero es divisibilidad. Un polinomio va a dividir a otro si este resto en esta división, que además es único, es 0. Entonces se va a decir que el polinomio D divide al polinomio P. Como mismo pasa en los enteros, ¿verdad? Entonces, y el otro concepto que surge aquí es uno muy importante y básico en el mundo de los polinomios, que es el concepto de raíz o de cero. Raíz y cero es lo mismo. Que simplemente son los valores donde el polinomio vale 0. Digamos, la preimagen del 0 van a ser las raíces del polinomio, o los ceros del polinomio. Entonces, el teorema de Besut, bueno, es una chorrada porque, ¿qué quiere decir? Es una caracterización, ¿no?, de una divisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, simplemente usamos el teorema de euclidiano para polinomios, el teorema de la división, vamos, y decimos, bueno, yo mi P en X sé que lo puedo escribir como X menos A por otro polinomio y un resto, pero el resto tiene grado menor que el divisor, y el divisor tiene grado 1, por lo tanto esto es una constante aquí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que X menos A divide a P en X? O sea, esta condición de aquí. Eso quiere decir que C es 0. Pero si C es 0, yo evalúo en A, tengo P en A es 0. Por tanto, esto implica esto. Y al revés también. Si P en A es 0, es que esta constante es 0. Y entonces X menos A divide P en X. Por tanto, esto es como una consecuencia directa de este resultado de aquí, ¿verdad? No perdemos más tiempo en eso. Y esto es una de las cosas que más se usa en polinomios. Por ejemplo, así quiero dar más o menos el sabor de la técnica, ¿no? Por ejemplo, suele dar, encuentra todos los polinomios tal que P en X más 2,
por x menos 9 es igual a p en x por x a la 5, yo qué sé, o por x más 4. No sé, se me acaba de ocurrir esta chorrada aquí, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es lo siguiente, por ejemplo, si esto se cumple para todo x y yo pongo una x igual a 9, de este lado, si x es 9, este lado que es 0, y este lado es p en 9, sabemos que esto es 0, p en 9 por 9 más 4 que es 13. ¿Y esto qué implica? Que p en 9 es 0. Y eso es que 9 es raíz de p en x, pero esto implica, por b sub, que p en x es igual a el factor x menos 9 por otro polinomio q en x. Y ya esto lo puedo enchufar en esta ecuación. Esto es típico, porque puedo decir entonces ahora, bueno, p en x más 2 es como poner x más 2 aquí, me va a quedar x menos 7 por q en x más 2 por x menos 9 es igual a p en x ya no, y ahora pongo x menos 9 por q en x. Y el x más 4, ¿vale? Y aquí, como veis, se cancela esto y tengo otra ecuación. A ver, está muy feo y muy mal explicado, pero simplemente quería que vieran la idea de cómo se usa BESUT. Es encontrar una raíz, automáticamente pongo el polinomio es x menos la raíz por otro polinomio, con grado menor, estricto menor que 1, claro, porque si p en x es x menos 9 por q en x, q tiene un grado menos que p, por esto de aquí, ¿verdad? Entonces, esto se usa mucho y lo usaremos en los problemas. De hecho, para los que ya tengan cierta experiencia con polinomios, habréis usado esto muchísimas veces. Entonces, ya tenemos en mente el concepto raíz. Bueno, y el concepto divisibilidad también. Si q divide a p, como consecuencia de lo que hemos visto, todas las raíces, todos los ceros de q son ceros de p también. Porque yo puedo poner q, o sea, si imagínense que q divide a p, este resto es 0, pues todas las raíces de q, siempre que yo evalúe en algo que q me dé 0 aquí, me va a dar 0 acá. O sea, todas las raíces de q son raíces de p. Entonces, llegamos ahora a un punto crítico de la charla, que es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra parece una tontería, pero es muy complejo, es muy profundo, fue muy difícil para los matemáticos probarlo, trabajaron en ello muchas personas y cada cual aportaba un poquito, daba un pasito más, pero la mayoría de las demostraciones tenían un montón de fallos. De hecho, ahora mismo no recuerdo quién es el que... Sé que Gauss tuvo muchísimo progreso, D'Alembert, muchos matemáticos famosos, pero era muy complejo rellenar todo. Hoy en día, con las técnicas que hay de variable compleja, el teorema es bastante sencillo de probar, pero en el siglo, finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, era muy difícil. Entonces, el teorema fundamental del álgebra lo que nos dice es que si yo tengo un polinomio de grado n, ese polinomio tiene n raíces. El polinomio puede tener los coeficientes donde quiera, porque es complejo los coeficientes, ¿no? Pues tienen n raíces complejas. Ya aquí por primera vez nos están saliendo los números complejos. Los que no estén familiarizados debieran conocer los números complejos, por lo menos las cosas más importantes, y eso hay que controlarlo porque nos da una visión, ¿no? Y muchas veces extendiendo algún problema a los números complejos surge como consecuencia natural el resultado que queremos nosotros en el mundo de los reales, ¿no? Entonces, las raíces no tienen por qué ser iguales, ¿no? Se entiende que una raíz puede ser doble o triple y la multiplicidad se cuenta distinta, ¿no? O sea, no sé, x menos 1 al cubo es un polinomio que tiene una sola raíz que es 1, pero la tiene 3 veces. Por eso es que se dice que los polinomios cúbicos todos tienen 3 raíces, ¿no? Pueden ser repetidas, pero son 3. Y de hecho, además ya sabemos, si ya sabemos que tienen raíces, como consecuencia de esto, ya sabemos que p en x tiene además una única factorización, que saco el coeficiente líder fuera y luego factorizo, porque las raíces son todas dividen, o sea, todas las raíces, o sea, p en x es divisible por x menos a, ¿vale? Entonces puedo
arribar a la conclusión de que todos los polinomios tienen una única factorización de esa forma. Las raíces viven en el mundo de los complejos, eso es importante. Y eso lo sabemos incluso desde, no sé si desde la secundaria, supongo. Sabíamos que en las parábolas, cuando el discriminante es negativo, no hay raíces. O sí que las hay, pero viven en el mundo de los complejos. Siempre hay dos. Pero ya sabemos que, desgraciadamente, no siempre son reales. Que es como lo ideal, pues en este caso no. Entonces ahora, sí, vamos a hablarlo aquí. Me gustaría ver, porque esto, en principio no lo vamos a usar en los problemas, pero sí que hay bastantes problemas que lo usan. Si pen x, aquí hay que saber un pelín de números complejos, pero cosa muy básica. Si pen x tiene coeficientes reales, que como hemos visto quiere decir que pen x está en este conjunto, z es raíz de p, si y solo si el conjugado de z es raíz de p. Y esto parece una tontería, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, bueno, está claro que si z es... Voy a recordar, ¿no? Si un número complejo a más bi, su conjugado es el que está reflejando en el eje de la serie, ¿no? Es como cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿no? Ese es el conjugado, ¿vale? Entonces, está claro que si un número real, b es 0 y el conjugado de un número real es el mismo, ¿vale? Entonces, por tanto, claro, esto para los reales es elemental. Pero en el caso de que z sea una raíz compleja, claro, un polinomio, ¿qué cosa es pen z? Que sería 0. Pen z es a sub n, z a la n, más así hasta a sub 1z más a sub 0. Si yo conjugo aquí, yo sé que esto es 0, si yo conjugo todo, yo tengo 0 conjugado, tiene que ser igual a esto, tiene que ser el conjugado de todo esto. Pero el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Esto es una propiedad bastante clara. Más a 1z más a sub 0 conjugado. Pero ¿qué pasa? Que el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Por tanto, todos estos conjugados los puedo meter dentro. Entonces yo tengo a n conjugado, z conjugado a la n, así hasta a 1 conjugado, z conjugado más a sub 0 conjugado. Pero como el polinomio es real, estos conjugados, o sea, los coeficientes son ellos mismos. Por tanto, esto es a la n conjugado, bueno, ya sin el conjugado, porque es un número real, y aquí sí, z conjugado a la n más a sub 1, z conjugado más a sub 0. Y esto es p evaluado en z conjugado, por definición. Por tanto, si yo partí de que p en z era 0 y llegué a que p en z conjugado es 0, por tanto esto se cumple y esto es en ambas direcciones, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto nos quiere decir una cosa muy chula. Voy borrando aquí porque esto nos dice una cosa muy chula, que es que los polinomios con coeficientes reales los voy a poder factorizar con factores de grado 1 y 2. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que las raíces no reales vienen en pares. Entonces ya yo sé que pen x, yo voy a decir, bueno, el coeficiente líder, y aquí voy a decir, bueno, su primera raíz real, su segunda raíz real. Así, imagínense que tiene k. Y ahora las complejas vienen de 2 en 2. Entonces yo puedo decir, ahora que vendría aquí su primera raíz compleja, x menos z, y x menos z conjugado, que también es raíz, z1, vamos a llamarle. Así, imagínense que tiene L, hasta x menos z1, zl, perdón, por x menos zl conjugado. Y la gracia es que esto que está aquí tiene coeficientes reales, porque ¿cuánto es x menos z por x menos z conjugado? Esto es igual a, multiplicando, esto es x cuadrado menos z más z conjugado por x más z por z conjugado. ¿Esto qué es? Z más z conjugado lo acabamos de ver.
si z es a más bi, el conjugado es a menos bi, la suma es 2a. O sea, esto que está aquí es 2 veces la parte real de z. Y z por z conjugado también lo sabemos, esto es suma por diferencia, esto es el módulo de z, que es un número, bueno, el módulo al cuadrado, que es un número real. Por tanto, este polinomio pertenece a los reales, o sea, el polinomio con coeficientes reales. ¿Y qué es lo que hemos probado entonces? Que todo polinomio con coeficientes real, o sea, si este polinomio está en ese conjunto, yo puedo factorizarlo usando factores de grado 1, que son todos estos, y factores de grado 2, que son todos estos, con coeficientes reales. Eso es una propiedad muy chula y muy importante. Y bueno, fíjense que, bueno, creo que es el momento de hablar un poquito de las propiedades geométricas de los polinomios. Ya hemos visto que esto es a sub 0, donde corta ahí el eje de las x. Luego las raíces, no voy a entrar en detalle porque esto al final a lo mejor, bueno, a lo mejor es enrollarme mucho sin necesidad. Las raíces al final son cortes aquí, obviamente, ¿no? Es donde el gráfico de la función corta el eje de las x, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto podría ser la raíz r, ¿no? Esto quiere decir que el polinomio tiene el factor x menos r. Entonces, ya sabemos que las raíces son la cantidad de veces que corta aquí, las raíces reales. Cuidado porque la multiplicidad a lo mejor lo que hace es que el gráfico sea tangente y aquí puede haber, esta raíz puede ser, dependiendo de las derivadas del polinomio y tal, por eso quiero decir que no me quiero enrollar, eso quiere decir que esa raíz puede tener tu multiplicidad 2, 3, 4, más de 1, ¿no? Entonces, pero yo estoy más interesado en el comportamiento en general de esta función. Vamos a hablar en la próxima, o sea, ahora mismo ya en breve estaremos hablando de otro teorema muy importante aquí, de los valores intermedios, pero es importante que sepamos que los polinomios, bueno, de hecho, otra consecuencia, me estoy liando, pero bueno, no pasa nada. Otra consecuencia de que las raíces complejas vengan en pares, ¿cuál es? Si lo pensamos es, bueno, ¿y qué pasa entonces con un polinomio de grado impar? Pues todos los polinomios de grado impar tienen una raíz real. Al menos una, pueden tener más, pueden tener hasta el grado, pueden ser todas reales. Pero lo que puedo garantizar es que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real. Porque las complejas vienen por pares. Listo. Que también es consecuencia de esto que voy a decir y del teorema del valor medio que vamos a ver. Los polinomios van al infinito en el infinito, ¿no? En los dos infinitos reales que tenemos, el más infinito que es hacia allá y el menos infinito que es hacia acá, ellos van a infinito. ¿De qué va a depender eso? Del signo de este coeficiente y del grado del polinomio. Pues no es fácil ver que si el coeficiente es positivo, pues, y el grado es par, pues el polinomio va para allá, y si el grado fuera impar, iría para aquí, y si cambiamos el para allá quiere decir que va a más infinito en más infinito, y para acá quiere decir que va a menos infinito en menos infinito. Y si le cambiamos el signo, con eso podéis jugar, podéis probar con x al cubo, menos x al cubo, x cuadrado, menos x cuadrado, y jugar con eso, y comprobarlo, ¿vale? Para pintar tenéis una herramienta que se llama Wolfram Alpha, que plot, y pones el polinomio y te lo pinta. Y más o menos os familiarizáis con esta idea de los comportamientos, que son muy importantes, los comportamientos en más infinito y en menos infinito de los polinomios. No sé si me queda algo más por mencionar aquí. Ahora vamos a ver más resultados muy chulos. Y luego los problemas. Así que nada, hacemos una pausa y continuamos. Continuamos. Bueno, vamos a ver tres últimos resultados para pasar a los tres problemas que vamos a ver hoy. Hoy va a quedar un vídeo un poco largo, pero bueno, espero que sea bastante instructivo. Lo primero que vamos a ver son las fórmulas de Vieta, de Cardano-Vieta, en fin, no sé, como Vieta creo que es más popular. Ya sabemos que si tenemos un polinomio de grado n, tiene una única factorización así, gracias al teorema fundamental del álgebra, vamos. Pero entonces ahora podemos sacar unas ecuaciones que es básicamente aplicar distributiva aquí, lo podéis hacer creo por inducción, es igual, pero es bastante natural. Que multiplicando aquí podemos calcular cuál es la relación entre los coeficientes y las raíces.
la suma de las raíces es el opuesto de esto dividido entre esto. Siempre es más fácil cuando Vieta, pues, es mónico el polinomio. Si el polinomio es mónico, directamente, pues, a n es 1 y las ecuaciones quedan más sencillas. Pero bueno, en cualquier caso, la suma de las raíces es esto, o sea, el opuesto de este número dividido entre este. La suma de las raíces 2 a 2 es el coeficiente que sigue por menos 1 al cuadrado dividido por esto, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegamos a sub 0, que es menos 1 a la n por a sub 0 dividido entre sub n. Estas son las fórmulas de Vieta, son muy famosas. No voy a entrar en mucho detalle aquí porque en algún problema lo vamos a usar y es más sencillo verlo en la práctica que aquí. Pero se usa un montón, un montón. Entonces, lo segundo que quería ver con vosotros es la interpolación de Lagrange. Interpolación se entiende de conseguir funciones que pasen por ciertos puntos que yo estoy dando. Eso se llama interpolar, ¿no? Entonces, muy fácil. Yo tengo n+1 números complejos distintos. Fíjense que pueden ser complejos. Y aquí arriba, no lo he dicho, pero esto vale para complejos. El polinomio puede ser con coeficientes complejos y las raíces pueden ser complejas o reales, es igual, eso se sigue cumpliendo, porque simplemente es consecuencia de aplicar la distributiva. Entonces, yo tengo n+1 números complejos distintos y n+1 números complejos cualquiera, y simplemente yo quiero interpolar los puntos x sub i y sub i. ¿Qué quiere decir interpolar? Que si yo pinto los puntos así, yo quiero un polinomio que pase por esos puntos, ¿no? Pues si son n+1, yo tengo solo un polinomio de grado menor o igual que n que interpola esos puntos. Ya está, eso es lo que dice el problema. Fíjense que el polinomio en principio puede tener grado n, pero puede tener menos grados, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre, si yo les doy 3 puntos así, alineados, les digo, calcúlame los polinomios de grado, como son 3 puntos, de grado 2 que interpolan esos 3 puntos. Bueno, no hay una parábola, en el sentido puro de parábola, no hay ninguna parábola que pasa por ahí, es una recta. Por eso es que quiere decir que el grado es menor o igual que n. Es el único que pasa por ahí, de grado menor o igual que 2. Entonces, la fórmula es un poco, bueno, intimida un poco, pero la fórmula es una tontería. Es simplemente, debajo lo que tenemos es un número, o sea, son varios sumandos, debajo simplemente lo que tenemos es un número y lo único que tenéis que hacer es, viendo esta fórmula, comprobar que si evaluáis en xy, de todos estos n+1 sumandos que hay aquí arriba, se hacen todos 0 salvo 1, que es el que salta a ese factor, y en ese caso cuando tú enchufas ahí x sub i, todos estos se cancelan, porque esto aquí abajo es un número, no depende de x, se cancelan todos y el único que sobrevive es el coeficiente. Esto es un 1 y solo sobrevive y sub i. Comprobad eso, vamos, a mano, o sea, convenceros de que en efecto esta fórmula es la que interpola. Y por último, para no seguir, para ya avanzar un poco más rápido, vamos a hablar un poquito del teorema del valor medio. El teorema del valor medio no lo enuncié para polinomios, lo he enunciado para funciones continuas porque ahí les queda. Si tenéis una exponencial, una trigonométrica, la mayoría de las trigonométricas, que no, o sea, funciones que son, vamos a llamarle sus funciones buenas, que son continuas, derivables y tal, pues si nos restringimos a un intervalo cerrado, a, b, en general esto vale para espacios topológicos en compactos, no sé qué, habría que definir lo que es un abierto, lo que es un cerrado, en fin. Esto se complica muchísimo, pero lo que nos compete a nosotros es que una función continua en AB, tal que f en A menor que f en B, he puesto menor estricto para que me sea más fácil enunciarla, pero bueno, aunque sean distintos es suficiente. Entonces, la función toma en algún momento todos los valores intermedios. A lo mejor gráficamente lo vemos más claro. Es un teorema bastante intuitivo, pero no es fácil de probar. Se necesitan técnicas de matemática superior. Parece que no, pero sí. Lo que nos está queriendo decir esto es que una función continua en AB, por ejemplo, fíjense que B está aquí, esto sería f en A, esto es A, y esto sería B, perdón, B, y esto f en B. Lo que me está queriendo decir es que todos estos valores los obtienen en algún momento del intervalo AB.
Por ejemplo, este valor de aquí lo alcanza en este punto aquí, ¿no? O este valor de aquí, de hecho, lo alcanza aquí, o sea, en este punto de aquí, en este y luego en este también, ¿no? O sea, el dibujo está muy feo, pero se entiende que esto es importante, existe al menos uno, puede haber más valores que den ese, pero al menos uno. Entonces, de hecho, este resultado se puede ir un poquito más allá y puedes cambiar f en A y f en B por el máximo. Gracias al teorema de Weierstrass sabemos que las funciones continuas en un compacto están acotadas y el teorema valor medio nos dice que todos los valores entre el máximo y el mínimo se alcanzan al menos una vez. Esta es una función continua, imagínense que es esta. Esto es, en este caso es, fíjense que aquí el teorema del valor medio no me serviría porque f en A y f en B son casi lo mismo, por ejemplo. Y a mí a lo mejor no me interesa, bueno, vale, sí, alcanza todos estos valores de aquí, pero mucho mejor es decir, bueno, este es el máximo, este es el mínimo, pues todos los valores entre el máximo y el mínimo los alcanza al menos una vez. Aquí dos veces, aquí dos veces. Este es el teorema del valor medio, que es muy importante. De hecho, indirectamente ya hemos más o menos hablado de él, porque recuerden que los polinomios de grado impar podíamos comprobar, sabiendo un poquito de límite y sabiendo que el grado máximo es el que manda, el grado, o sea, el monomio de mayor grado, el del coeficiente líder, es el que manda en el límite, le va a ganar a todos los demás a la hora de crecer o decrecer, y está claro que los polinomios de grado impar, y si el coeficiente líder, por ejemplo, es positivo, van a más infinito y van a menos infinito. Eso quiere decir que en algún momento cruzaron el eje de las x. Por tanto, los polinomios de grado impar siempre tienen una raíz, cosa que ya sabíamos porque las complejas vienen de 2 en 2 y me quedaría al menos una colgando, ¿no? Entonces, de hecho, esto es una técnica, usando el valor medio, es una técnica para encontrar existencia de ceros de polinomios. Que digo, vale, tengo mi polinomio que p en 2 vale 4 y p en 3 vale menos 1, menos 5. Pues yo sé que entre 2 y 3 hay una raíz, porque para venir desde aquí hasta aquí, como es continua, tiene que cortar por lo menos una vez ahí, por lo menos una. Entonces, nada, esto es lo que... Hasta aquí la parte teórica y vamos ahora a ver 3 problemas. Vamos con el primer problema. Es un problema antiguo, del año 75, que lo usamos, pero es un problema muy famoso, bastante ilustrativo porque, o sea, nos da los primeros, es de los primeros problemillas que deberíamos ver para familiarizarnos con los polinomios, ¿verdad? El problema dice lo siguiente: P en X es un polinomio de grado n tal que P en K es K sobre K más 1 para K igual 0, 1 hasta n más 1. O sea, hasta n, quiero decir que son n más 1 valores. Determina P en n más 1. Entonces, bueno, lo primero que uno piensa es interpolación de Lagrange. ¿Por qué? Porque tú dices, yo tengo n más 1 valores, yo sé que hay un solo polinomio de grado menor o igual que n, o sea que este polinomio es fijo, vamos, y ya luego veré qué polinomio es y evalúo n más 1 y listo. Pero cuando intentas hacer el polinomio de Lagrange te quedan cosas muy difíciles de manejar. Las cuentas se ponen muy engorrosas muy rápido. Y entonces dice, bueno, vamos a empezar a pensar un poquito más, un poco mejor. Fíjense que ¿qué es común aquí? Aquí lo común es que a medida que yo me voy moviendo en K, aquí hay una expresión que se va moviendo en K también. Y yo digo, hombre, esto es una expresión racional, esto no es un polinomio, o sea, esto es una fracción directamente. Pero ¿cómo puedo usar esto y yo cambiar esto a polinomios? Pues esto es muy fácil. Fíjense que lo que me está queriendo decir esto es que K más 1, vamos a empezar aquí con la solución. Lo que me quiere decir esto es que K más 1 por P en K es igual a K para n más 1 valores. Entonces aquí, ¿por qué no digo, bueno, de hecho, esto es equivalente a que K más 1 por P en K menos K es 0 para K más 1 valores.
Pero esto ya sí es una expresión que es un polinomio si yo cambio k por x. Pues entonces lo que hacemos es lo siguiente, sea q en x igual a x más 1 por p en x menos x. Q en x es otro polinomio, porque un polinomio multiplicado por un polinomio menos un polinomio, eso es un polinomio. Q en x es un polinomio cuyas raíces, porque claro, esto es 0 para 0, 1, son precisamente 0, 1, 2 hasta n. Por tanto, yo sé que esto, por el teorema fundamental del álgebra, esto es cierto coeficiente que multiplica x, porque tiene raíz 0, por x menos 1, por x menos 2, así hasta x menos n. Y ya tengo la mitad de la batalla ganada. Porque, bueno, lo primero que hay que hacer es calcular a, porque a no es cualquiera. Yo sé que ese polinomio es único, no es cualquiera a la que me vale ahí. Entonces, ¿qué se nos ocurre para calcular a? Para calcular a, lo más sencillo es decir, bueno, yo tengo un factor x más 1 aquí, vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo evalúo? Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo sería, ¿qué pasa si yo digo, ¿cuánto es q en menos 1? Pues q en menos 1, por una parte es menos 1, que es 1, y por otra parte es a, que multiplica menos 1 evaluado aquí. Fíjate que esto es menos 1 por menos 2, así hasta n más 1. Por tanto es menos 1, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, así hasta n más 1. Y aquí lo que tengo es n más 1 factorial. ¿Verdad? Entonces ya tengo a, porque simplemente la despejo, y aquí llego a que a es igual a, bueno, multiplico en ambos sitios por menos 1 a la n más 1, dividido por n más 1 factorial. ¿Vale? Ya tengo a, lo que quiere decir que ya tengo a q. Esto implica que q en x es menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, y ahora empiezan todas las raíces, x por x menos 1, así hasta x menos n. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero calcular p en n más 1. Pues vamos a evaluar. Seguimos por aquí. ¿Qué sería lo próximo? P en n más 1 es igual a... Bueno, vamos a poner exactamente la ecuación más cómoda. Q en n más 1, ¿cuánto es? Aquí tengo n más 1 que es n más 2 por p en n más 1 menos n menos 1, ¿verdad? Sustituyendo n más 1 aquí. Entonces, yo sé que q en n más 1, ya yo tengo a, ahora voy a usar esta expresión, yo voy a decir, q en n más 1, ¿cuánto es? Pues es menos 1 a la n más 1 partido n más 1 factorial, que multiplica a, tengo que poner aquí, n más 1, ¿no? Sería n más 1 por n, esto es n factorial, cuando evalúo aquí n más 1, n más 1 por n menos 1, así, por 1. Por tanto, por n factorial, ¿verdad? Y esto es igual, bueno, paso este n más 1 sumando para acá, y esto es igual a n más 2 por p en n más 1. Entonces aquí hay dos casos, porque me depende todo de este signo. Entonces, si n es impar, n más 1 es par, esto da positivo, esto da 1 sobre n más 1 más n más 1. Esto sería 1 sobre n más 1 más n más 1 es igual a n más 2 por p en n más 1, y esto es álgebra n más... A ver, ¿me he equivocado aquí? Ah, no, perdón, esto es n más 1 factorial, porque aquí yo, como evalúo en n más 1, empieza en n más 1, n, aquí es n más 1 factorial. Esto es un error. Ahora sí.
Si n es impar, esto me da par, por tanto esto me da 1. Y yo tengo esto que está aquí, 1 más n más 1, 2 sobre n más 2 igual a p n más 1, de donde 1 es igual a p en n más 1. Y el segundo caso es si n es par. Si n es par, n más 1 es impar, esto da menos 1 y esto da n. Y dividiendo por n más 2, tendría que n sobre n más 2 es igual a p en n más 1. Y ya está resuelto el problema, ¿vale? Entonces, muy sencillo. La gracia fue darnos cuenta de que podíamos usar esta información como ceros de un polinomio auxiliar. Eso es muy importante. Y ya luego es simplemente un poquito de álgebra y listo. Es un problema, no es difícil, porque además esta técnica ya ahora se les queda grabada y siempre van a intentar buscar un polinomio que nos ayude a usar el teorema fundamental de la álgebra, ¿vale? Entonces, hacemos una pausa aquí y vamos con el segundo problema. Bien, vamos con el segundo problema, que no conozco bien la fuente. Bueno, está referenciado, creo que lo encontré en el... Pero es un problema clásico, porque lo he visto 1.000.000 de veces. Lo encontré creo que en el de 101 problemas de álgebra. Bueno, están las referencias del documento que va a estar asociado, que subiremos a 10.001 no es primo, ¿verdad? Entonces, el problema dice lo siguiente: sean x1 hasta xn-1 los ceros distintos de 1 del polinomio p en x igual a x a la n-1. Fíjense que prueba que, bueno, y hay que probar esta relación, estos son esos ceros que están ahí, bueno, hay que probar que la suma de los inversos de 1 menos tal es igual a n-1 sobre 2. Fíjense que aquí, este es un problema un pelín más avanzado. ¿Por qué? Porque sabemos que este polinomio, p en x, tiene a 1 como raíz, porque p en 1 es 1 a la n-1, que es 0. Pero 1 es una raíz. Pero sabemos que ese polinomio tiene n-1 raíces más, por el teorema fundamental del álgebra, pero tiene grado n, pues una de esas raíces es 1 y las demás. Pues la gracia es que las demás son todas complejas, bueno, salvo el caso que n es par, que entonces -1 también es raíz, ¿no? Pero bueno, esas otras raíces, junto con 1, son las llamadas raíces enésimas de la unidad. Son muy importantes en la historia y de la matemática, no solo de las olimpiadas. Pero yo no voy a perder tiempo hablando de las raíces enésimas de la unidad, porque tengo pensado en el futuro, si el tiempo me ayuda, tengo muchísimas cosas por contar, no sé ni por dónde irme. En el futuro voy a hablar de números complejos, porque los números complejos son un must, eso hay que controlarlo, porque son importantes en problemas de álgebra, de teoría de números, incluso de combinatorias, se usan para contar, o sea, es espectacular la potencia que tienen los números complejos. Obviamente en geometría, es que por donde quiera te salen. Entonces ahí, ese es el vídeo que yo hablaré un poco más de las raíces de la unidad. Entonces, de momento ahora sabemos que son n raíces, no necesitamos ni siquiera saber nada, ¿vale? Pero sabemos que son n-1 raíces, que están ahí, que no sabemos cuáles son, pero ya os digo que son complejas, pero es increíble porque, mire, una expresión racional así, evaluada en varios complejos, me da un número completamente racional, ¿vale? Muy chulo. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, este es un problema igual bastante técnico, pero una vez que conocéis las diferentes técnicas, pues es más sencillo. Fíjense, lo que vamos a hacer es de nuevo, vale, yo tengo las raíces de un polinomio son x1, pero ¿qué pasa con 1 menos x1? Bueno, lo primero sería intentar conseguir un polinomio que estas fueran las raíces. Pero cuando intentas eso te das cuenta de que no te queda algo interesante. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa si estas son las raíces de cierto polinomio? Vamos a hacer eso, vamos a ver. Sean a sub i igual a 1 menos x sub i. ¿Vale? Desde i igual 1 hasta n menos 1. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense que... ¿qué cosa es p en 1 menos x? Fíjense, p en 1 menos x es 1 menos x a la n menos 1. ¿Cuáles son las raíces de p?
Fíjense que las raíces de P son precisamente las AI. ¿Por qué? Perdón, las raíces de este polinomio, de P en 1 menos X. Porque cuando yo pongo ahí 1 menos XY, tengo XY que es 0. ¿Vale? Por tanto, este polinomio que está aquí es igual a X menos A1, así hasta X menos A sub N menos 1. ¿Vale? Pero esto que está aquí, bueno, de hecho, digo más, podemos hacer algo más y mejor. Este polinomio que está aquí, por el binomio Newton, que no lo he comentado, sale mucho en los polinomios, no lo he comentado porque entiendo que es una cosa que conocemos, cómo expandir esto de aquí. Esto que está aquí, fíjense que tiene un 1 aquí que se va a cancelar con esto. Por tanto, incluso esto es un polinomio. Espero que me creáis esto. Estoy intentando, al final haré una recapitulación y entenderemos bien de dónde sale todo esto. ¿Qué pasa aquí? Esto que es igual. Fíjense que, bueno, vamos a expandirlo. Yo tengo 1, luego vendrá menos n en 1 por x más n en 2 por x cuadrado, así hasta pues menos 1 a la n, ¿no? Por x a la n, ¿verdad? Y aquí hay un menos 1 y todo esto está dividido entre x, ¿vale? Y entonces esto aquí es igual. Este 1 se cancela con esto y aquí lo que viene es menos n en 1 más, porque esta x va a cancelar esta, aquí va a quedar una sola, n en 2 x cuadrado, perdón, x porque una x murió, más así, bueno, aquí vendría un menos, y así sucesivamente hasta menos 1 a la n por x a la n menos 1. Y la gracia es que este polinomio le puedo llamar q en x a esto que está aquí. Y las raíces de q en x, ¿quiénes son? Como habíamos dicho, bueno, esto de dividir por 0 no me importa porque 0 no es raíz de q en x, eso no interesa. Aquí no estoy haciendo trampa, esto sigue siendo un polinomio. Pero, ¿qué pasa si yo evalúo aquí en ahí? En 1 menos xy, en ahí. Pues yo tengo 1 menos x, da 0. Por tanto, esto es precisamente, como ya teníamos, esto es precisamente x menos a1, así hasta x menos a sub n menos 1. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque, ¿qué es esto que está aquí? Bueno, me voy por aquí para no perder mi columna. Fíjense que yo lo que quiero calcular es 1 sobre a1 más 1 sobre a2 más 1 sobre a sub n menos 1. Yo quiero calcular eso. Y aquí, el que ya tiene un pelín de experiencia sabe que con Vieta lo tiene. Lo tiene al momento. ¿Por qué? Porque esto que está aquí no es más que, si yo lo expando, esto es el producto de todas. O sea, cuando yo vi estos, yo conocí el problema, pero no me acordaba e intenté resolverlo ahora. Cuando vi estos inversos aquí, polinomios, he dicho, bueno, los inversos de raíces, hay que conseguir un polinomio que estas sean las raíces. Luego haces un poquitín de álgebra y ya lo tienes. Y aquí arriba, ¿qué te va a quedar? Aquí te queda A1 hasta AN-2, A2 hasta AN-1, más, luego te saltas A2, A1, A3, hasta AN-1, así sucesivamente, hasta que te saltas a AN-1, que son, bueno, A1 hasta AN-2. Pero, esto que está aquí arriba es por Vieta, vamos a ponerlo aquí, por Vieta, esto que está aquí arriba es exactamente, es menos 1, este polinomio tiene grado, n-1, por tanto eso que está ahí es menos 1 a la n-1, no, perdón, a la n-2, por este coeficiente que está aquí, que es el segundo, empezando por el coeficiente
el coeficiente libre es n en 2, y esto va dividido por menos 1. Bueno, a ver, estoy poniendo solo el numerador aquí. Y esto va dividido por el coeficiente libre, que es menos 1 a la n. Por tanto, eso que está ahí, de hecho, los menos 1 se van y esto te queda n en 2. Bueno, espera, que estoy haciendo muchos pasos a la vez y esto no se puede que no se entienda. Realmente, una vez, yo podría haber parado aquí, le digo, usen Vieta y ya lo tenéis. Pero bueno, esto es exactamente esto. Y la parte de abajo es lo mismo, es menos 1 a la n menos 1 por el coeficiente que es menos n en 1, y esto va dividido el coeficiente principal, que es menos 1 a la n. ¿Vale? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien, Héctor? Sí, ¿no? La multiplicación de raíces es menos 1, es esto por menos 1 a la n menos 1, sí, perfecto. Claro. Perfecto, bueno, aquí hay un por. Entonces, esto es igual a, fíjense que este menos 1 y este quedan 2 menos 1, que es un 1, por tanto arriba me queda un n en 2. Y abajo me queda este menos 1, con este es un menos 1 a la n, que con este se va y abajo me queda un n en 1. Sí, los signos y todo está bien. Y esto es n menos 1 sobre 2, comprobadlo vosotros. Entonces, la parte algebraica me interesa menos. La parte que me interesa es decir, no me voy a poder poner complejos allí y a multiplicar, me voy a enredar. Me interesa más, mucho más sencillo es, cojo esto y digo, esto es la raíz de un polinomio. ¿De cuál? Ya veré. Y luego, los inversos de las raíces ya yo sé que es una función de... Eso siempre, los inversos de una raíz, de las raíces de cierto polinomio, podemos usar esta técnica siempre. Por Vieta es el coeficiente, el penúltimo coeficiente es entre el último, más o menos. Son algún signo y algo así, pero ya sabemos cómo hacerlo. Y la gracia es que, claro, el polinomio, usamos un binomio de Newton y tenemos una expresión cómoda para ese polinomio auxiliar que necesitábamos, que era Q. Entonces espero que se haya entendido y sobre todo que les haya gustado, es un problema muy bonito. Hacemos esta pausa y nos vamos con el último problema. Bien, nos vamos con el último problema, un problema precioso. Pelín más reciente, de la usamos, bueno, ya tiene años, de la usamos del 2002, y dice lo siguiente, es un problema muy bonito, dice, prueba que todo polinomio mónico con coeficientes reales de grado n es el promedio de dos polinomios de grado n con n raíces reales. Es un problema de existencia total, ¿no? O sea, me da un polinomio cualquiera mónico y yo tengo que encontrar otros dos, cada uno con n raíces reales, tal que la suma y dividido por 2 me da el polinomio inicial. Entonces es un problema de existencia que suelen ser muy bonitos, ¿no? Entonces, vamos con la solución. Un problema bastante instructivo también. Porque aparentemente no hay por dónde entrarle, porque es un polinomio cualquiera, necesito dos, que sean mónicos, que las raíces sean reales y tal. Pero entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar, es que este problema condensa casi todo lo que hemos visto hoy. Vamos a ver por qué. Lo primero que vamos a hacer, y no como parte de la solución, es pensar. Lo primero es, fíjense, ¿cómo yo garantizo que un polinomio tenga n raíces reales? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, va a tener n cambios de signo, o por lo menos n-1 cambios de signo. Pero claro, si cambia de signo n-1 veces, en esos intervalos tiene una raíz real por el teorema del valor medio. Y un polinomio de grado n con n-1 raíces reales tiene n raíces reales, porque no puede tener una sola compleja. Las complejas vienen de 2 en 2. Entonces, eso es lo primero. Voy a buscar cambios de signo. Y luego, bueno, ¿y cómo yo garantizo cambios de signo? Y dice, bueno, a mí eso no me importa, yo pongo un valor aquí, y luego lo voy subiendo y bajando, y luego interpolo, porque sé que Lagrange me dice, si tienes n menos un punto, n más un punto, tú puedes interpolar, y va a haber un polinomio que pasa por ahí. Y digo, bueno, vale, pero cualquier punto. Pues sí, casi que cualquier punto. Simplemente, ¿qué es lo otro que necesito? Pues que esa suma y ese promedio de polinomios míos sea igual a mi polinomio. Pero claro, que no voy a ir punto a punto comprobando que eso es igual, no me hace falta.
Los polinomios de grado n, si coinciden en n más un punto, son iguales. Y de hecho, si son mónicos, solo hace falta n menos un puntos. ¿Eso por qué lo sabemos? O sea, si yo tengo un polinomio p en x y un polinomio q en x, que coinciden en n, de grado n, que coinciden en n más un puntos, son iguales. ¿Por qué? Si no fueran iguales, considero este polinomio y digo, vale, no son iguales, esto es un polinomio no nulo, de grado n como mucho, por lo primero que vimos de los grados, y tiene n más 1 raíces. Eso es imposible, un polinomio ya sabemos que tiene como mucho el grado en cantidad de raíces. Por tanto, dos polinomios que coinciden en n más un punto, y si son de grado n los dos son iguales. Pero te digo más, si ambos son mónicos, no me hace falta n más un punto, con n es suficiente. ¿Por qué? Si coinciden en n puntos, o sea, es que este polinomio tiene grado menor o igual que n menos 1, porque son mónicos, el coeficiente líder se fue. Esto tiene grado menor o igual que n más 1 y coinciden en n puntos. Imposible, tendrían que ser iguales estos dos. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Y básicamente eso es lo que vamos a usar aquí. Y lo otro que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense, nos vamos a estar fijando en f en 1, sea f nuestro polinomio mónico. Vamos a empezar así, porque no he definido nada. Polinomio mónico de grado n. Fíjense que vamos a considerar los puntos aquí 1, 2, así hasta n. Yo sé que en el intervalo 1n el polinomio está acotado. No sé cómo es, pero yo sé que tiene un m aquí, tal que es más grande, y un menos m no, m positivo, tal que el polinomio vive ahí. Eso lo sabemos por el teorema de Weierstrass. Las funciones continuas en un intervalo compacto están acotadas. El polinomio en el infinito y en menos infinito sí se va, pero en cualquier intervalo acotado, él vive ahí adentro, está acotado. Puede ser muy grande, pero está acotado. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Voy a buscar... Mejor lo escribo todo y luego vemos... Porque claro, la solución uno no la pare linealmente, uno la pare a lo mejor en un orden un poco más complejo, de atrás hacia adelante, o algunos pasos intermedios primero, pero luego lo mejor siempre digo que escriban las soluciones lineal, desde el principio al fin, es lo más sencillo. Sean a sub i, bueno, vamos a definir bien m, sea m mayor que el máximo en igual 1, 2, n, sí, con eso es suficiente. O bueno, no, más sencillo todavía, que sea más grande que el polinomio mismo en sí. Lo puedo hacer más grande que el máximo t en 1n del módulo de f en t. ¿Vale? Yo digo, esto es un número, que es lo más grande que puede ser ese polinomio, bueno, en valor absoluto, ¿no? Lo más chico. Y yo voy a coger m más grande que eso. O sea, de modo tal que el polinomio vive entre 1 y n, vive adentro. Yo voy a coger ese número. Y ahora voy a decir, y sean a1 hasta an, sí, suficiente, y b sub 1 hasta b sub n, reales tales que se van a cumplir tres cosas. Lo primero, a1 más b1 es igual a 2 por f en 1. ¿Vale? Bueno, no a1, perdón, a sub i más b sub i es 2 veces f sub i. Esto parece magia, pero vais a ver cómo todo al final... Esto para i igual 1, 2 hasta n. Lo segundo que voy a coger es... Voy a ir cambiando de signo los ahí y los bi. ¿Vale? Mira, voy a decir que a sub i más fácil que menos 1
a la k por a sub i es mayor que m. Y que menos 1 a la k más 1, para que cambie, de b sub i es mayor que m también. ¿Vale? Sí, necesito que seas del signo contrario para que puedas sumar. Bien. Ahora nos vamos a tener que convencer, porque sí, estaba mirando que no me vale con poner los dos, o sea, que no puedo poner K y K. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Porque el que ya conoce la solución ya entendió por dónde van los tiros, pero el que no le cuesta creer esto. Lo primero, vamos a comprobar que en efecto podemos hacer esto. Y sí podemos, porque voy a hacer una grafiquita más grande. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque yo digo, bueno, vaya, aquí está 1, 2, 3, así hasta n, ¿vale? Y mi polinomio es así, digamos, de 1 a n, ¿no? Entonces, yo sé que hay un m aquí inmenso que le gana a ese polinomio y menos m le gana por debajo, ¿no? Eso es un número que yo puedo escoger a placer. A partir de un momento puedo poner el polinomio, la gráfica del polinomio en esa banda. La gracia es que yo primero voy a escoger los AI y los B sub I. Fíjense que los estoy cogiendo, si este número es positivo lo cojo por encima de esa barra, y si este número es negativo lo cojo por debajo de esa barra, ¿verdad? Entonces, lo único que estoy diciendo es, bueno, a sub 1 lo voy a coger negativo. A sub 1 va a estar por aquí abajo, más chiquito. Entonces, B sub 1 va a ser, a sub 2 ya va a ser positivo. Y B sub 1 es positivo, porque 1 más 1 es 2, esto te da positivo. Y la gracia es que, claro, si yo cojo un número aquí, para que me dé Fn1, como Fn1 es más chiquito que m, pues simplemente estoy garantizando que B1, para garantizar esta primera, ¿no? Para que esta primera tenga solución, es un poco lioso, pero espero que se entienda. Yo estoy diciendo, a sub 1 es más chiquitico que ese máximo, por tanto, más chiquito negativamente, por tanto, B sub 1 va a ser más grande positivamente, por tanto, esto se va a cumplir, por tanto, esto es consistente, esto lo puedo conseguir. Lo mismo pasa con A sub 2, ahora A sub 2 va a estar aquí arriba, pero B sub 2 va a estar por aquí abajo, para que puedan sumar 2 por F sub 2, que está dentro de la barra. Y de esta forma, yo voy teniendo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, así sucesivamente. Y lo mismo con los B sub 1, pero cambiando. El B sub 1 está por aquí arriba, el B sub 2 por aquí abajo, el B sub 3 por aquí, y así, cambiando, ¿verdad? Y yo he garantizado además que yo puedo coger que este más este me dé F1, que A sub 2 más B sub 2 me dé F sub 2. Por tanto, este sistema, esto que está aquí, lo puedo garantizar. Una vez que tengo eso claro, ya simplemente el problema está resuelto completamente. ¿Por qué? Porque ahora, yo digo, sean G y H los polinomios que interpolan I con A sub I, E I con B sub I respectivamente. Claro, yo tengo aquí los polinomios, incluso puedo decir mónicos. Mónicos, ¿por qué mónicos? Fíjense que yo le estoy dando a un polinomio de grado n, menor o igual que n valores, le puedo decir que sea mónico, ¿vale? Recuerden, es lo que acabamos de ver del polinomio de diferencia. Sabemos que por n puntos pasa un solo polinomio mónico.
¿vale? O sea, como mismo por n más 1 pasa un solo polinomio en general, por n puntos pasa un solo polinomio mónico. Por ejemplo, por este punto, ¿cuántas rectas pasan? Muchas. Pero ¿cuántas pasan mónicas? ¿Cuántas tienen pendiente 1? Solo una. Por esta parábola, por estos dos puntos pasan varias parábolas. Pero que el coeficiente líder sea 1, no sé cuál será, será una sola, esta, yo qué sé. ¿Vale? Pues teniendo eso en cuenta, yo puedo escoger g y h, dos polinomios mónicos, que interpolan esos puntos. Ahora, tienen grado n, entonces ¿qué pasa con con g? Lo primero, tanto g como h tienen n raíces reales. Porque tienen n-1 cambios de signo, y si tienen n-1 raíces reales, tienen n reales, porque no puede haber una sola compleja. Y lo segundo, f es igual a g más h sobre 2. Bueno, más fácil. 2f es igual a g más h. ¿Por qué? Porque este polinomio, porque 2f, entonces, porque 2f y g más h son, o digámoslo así, son mónicos, porque está claro que si g es mónico y h es mónico, g más h sobre 2 es mónico. Okay. 1 más 1 sería 2 de coeficiente líder aquí, bueno, del mismo grado además, 2 de coeficiente líder aquí y... eso es importante, estos puntos que interpolan, como son todos distintos, son exactamente todas las raíces que estamos encontrando, son todas distintas, entonces es exactamente de grado n. Entonces, g más h sobre 2, esto tiene coeficiente 1 también, porque es 1 más 1 sobre 2. ¿Por qué 2f igual a g más h? O f es igual a g más h sobre 2. Porque estos dos polinomios, este y este, son mónicos y coinciden en n puntos, que son los números del 1 al n. En 1, 2 y n. Entonces ya he terminado el problema. Porque yo he cogido un polinomio cualquiera f y he dicho, vamos a coger primero unos a sub i y unos b sub i que me satisfacen esto. Los a sub i y los b sub i van cambiando y yo puedo conseguir además que ellos sumen dos veces f en i. Entonces he dicho, tanto g como h tienen n raíces reales, tienen grado n exactamente y n raíces reales, porque ellos van saltando y va apareciendo una raíz, una raíz, una raíz, una raíz, una raíz. Bueno, y la otra, en algún sitio del polinomio, o para acá, hay otra más. Porque un polinomio no puede tener de grado n, no puede tener exactamente n menos una raíz, tiene que tener n, porque los complejos vienen en pares. Entonces, son mónicos, porque yo puedo interpolar por n puntos mónicos con un único polinomio. Ya sabemos que son n más 1 si tengo varios polinomios, pero si es o sea, si le quito que sea mónico, le tendría que poner un grado de libertad más para, o sea, quitarle un grado de libertad para que dé exactamente. Pero en este caso, como son mónicos, tienen n exactamente n raíces reales. Y además estos dos polinomios son iguales. Por lo tanto, f es g más h sobre 2. ¿Por qué son iguales? Porque esta condición me garantiza que son dos polinomios mónicos, f y g más h sobre 2, son dos polinomios mónicos que coinciden en n valores. Pues entonces son iguales, por lo que vimos antes de la diferencia de los polinomios. Bueno, este es un problema dificilillo, espero que se haya entendido la solución. En cualquier caso, tenéis tiempo para ir sobre ella una y otra vez. Esta es la pregunta 3 que usamos en el 2002, espero que la hayan disfrutado. Bueno, hasta aquí lo que tenía yo para contarles hoy de polinomios, espero que lo hayan disfrutado. En la página web, en la página web podéis, vais a poder ver el documento donde está todo esto mejor escrito. Y además una lista de problemas, que recuerden siempre lo que digo, está muy bien en la teoría, está muy bien ver problemas resueltos, ver las técnicas que se usan y tal, pero cuando realmente aprendemos es cuando hacemos los problemas. Hay que ir a los problemas y hacerlos. Así que nada, a por ello.
Nos vemos pronto, que estaré grabando el de polinomios con coeficientes enteros, que es un tema también muy chulo. Hasta otra.